Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos participantes del posgrado en maestría en investigación científica? Bienvenidos a una jornada más y bueno, del módulo elaboración de proyectos de investigación. Quien les saluda, el profesor Walter. En esta jornada, eh, a pedido de la mayoría de los estudiantes, vamos a desarrollar entonces la actividad a través de esta modalidad, a través de la modalidad virtual. Y bueno, hoy quiero abordar varios puntos que son importantes dentro de esta tarea, el cual ya hemos encaminado, que es la elaboración del proyecto de investigación. Y me gustaría arrancar con uno de los puntos de partida principal o de inicio, como ya lo vemos aquí en la pantalla justamente, la introducción. La introducción corresponde a la sección de páginas preliminares de un plan de investigación o proyecto. Aunque su realización pareciera sencilla, la introducción como apertura del proceso o del proyecto se debe desarrollar con el cuidado necesario para presentar de forma clara en el documento. Sabemos que el proyecto en algunos casos trae una hoja que es la introducción y la pregunta aquí es, ¿qué debemos abordar en la introducción? ¿Qué es lo que tenemos que colocar? ¿Qué no colocar para que podamos cumplir con los parámetros esperados en cuanto a lo que es una investigación? Y justamente aquí viene esa pregunta. ¿Qué debemos de colocar dentro de lo que es la introducción? La presentación del tema que se va a desarrollar. Partir por allí, por supuesto. Algunos términos básicos, citas que pueden explicar el asunto del cual vamos a estar tratando, señalar en qué contexto se desarrollará la investigación, el propósito de dicha investigación, la importancia también podríamos enfatizar de dicha investigación, metodología, la duración, la estructura del documento o el proyecto que estamos presentando. Estos son algunos puntos que pudiéramos colocar dentro de lo que es la introducción. ¿Cuál es la función principal de la introducción si vamos a hablar propiamente dicho? Y evidentemente la introducción está para motivar al lector que se interese, que quiera leer un poco más, endulzar, conquistar a ese lector de manera que pueda seguir con las siguientes páginas que vienen. Introducir al tema, darle sentido al proyecto, presentar una idea general del proyecto e informar lo que se quiere realizar dentro de la investigación. Entonces ya hablamos ya de qué podemos abordar dentro de una investigación o dentro de la introducción. Estamos hablando aquí cuáles son algunas funciones que tiene que cumplir la introducción, conquistar, motivar al lector para que pueda introducirse más al tema y que por supuesto que imagínense que la introducción es la tapa de un libro. Esa tapa de libro tiene que conquistar al abrir las primeras hojas, al leer. Yo me tengo que enamorar del tema y tengo que querer seguir leyendo ese tema. Esa es la función que cumple una introducción. Evidentemente, conquistar al lector. ¿Qué no debemos de incluir dentro de la introducción? Evidentemente pareciera lógico, pero a veces por una cuestión de desconocimiento, muchos investigadores ya colocan estos datos dentro de la introducción. No se puede presentar conclusiones dentro de la introducción, no plantear recomendaciones, no incluir propuestas de solución y no desarrollar marco teórico. Evidentemente, es el inicio de la investigación. Yo no puedo ya presentar conclusiones, propuestas, marco teórico, si todavía ni siquiera el lector ha avanzado al problema, no ha entendido la metodología, los objetivos. Entonces, no puedo colocar esta información ya dentro de la introducción. Son algunas recomendaciones que los autores entonces nos dan para poder elaborar, construir apropiadamente una introducción. Y de allí, ¿para dónde partimos? La clase pasada estuvimos hablando bastante de este punto, que era el problema, la descripción del problema o el planteamiento del problema. El problema de investigación se refiere esencialmente a una representación que tiene el investigador sobre una situación, un objeto, un fenómeno específico al cual se le presenta o se le pretende dar respuestas a través de esta investigación.
y que se expone con suficientes argumentos para dar cuenta de su existencia y características. El término problema se ha utilizado de forma tradicional en la literatura relacionada con la metodología para identificar la situación de estudio y constituye el punto de partida para presentar o plantear todo proyecto de investigación. Evidentemente, decíamos clase anterior, ¿cómo se establecen las líneas de investigación? Se hace un diagnóstico, se evalúa cuáles son las necesidades de la comunidad, cuáles son los problemas. Ok, ya hemos identificado las líneas de investigación. Dentro de esa línea de investigación vamos a ir abordando ciertos problemas específicos. De allí parte toda investigación, un problema, una situación problemática al cual le queremos dar respuestas, que es lo que busca todo investigador. Respuestas, soluciones, propuestas. En síntesis, tal como lo plantea el autor Hernández Sampieres y otros, digo bien, el punto esencial del proceso de investigación es el que investigar, y destaca su importancia manifestando lo siguiente. De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo si no sabemos qué investigar. En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Por supuesto, cuando yo estoy abordando dentro del diseño metodológico, cuando estoy construyendo, creando mis objetivos, mis estrategias, mis instrumentos, mis métodos, todo debe ir en coherencia al problema. No puedo yo estar explicando dentro de la descripción del problema una situación tan delicada, tan trascendental como la salud pública y su situación actualmente. Voy bosquejando un poco mi problema y luego de repente en los objetivos empiezo a elaborar objetivos sobre el área de educación. Entonces, ¿qué coherencia tiene el problema con los objetivos? Y a partir de allí, el marco teórico, las variables, a partir de allí, las técnicas, el enfoque, el instrumento, los métodos, todo tiene que ir en coherencia a los objetivos. Y los objetivos tienen que ir en consonancia al problema de la investigación, que es lo que nos dice aquí, o lo que nos dicen los autores, por supuesto. ¿Cómo redactar el planteamiento del problema? El participante debe tomar en cuenta los aspectos estructurales que van a desarrollar como contenido fundamental en la redacción del planteamiento del problema. Buscar la información documental, contextual, para ir abordando cada uno de los puntos esenciales a tomar en cuenta a la hora de redactar el problema. Decíamos también en las clases anteriores, no es correcto agarrar, tomar una decisión sobre qué investigar sin antes haber leído algunas referencias, algunas investigaciones, algunos antecedentes, los trabajos que ya existen relacionados a este tema. Necesito adentrarme más, conocer profundamente cuál es la problemática, cuál es el contexto de este problema. Para eso debo de leer, para eso debo de investigar, hacer una revisión documental amplia que me dé la propiedad, aparentemente, de poder profundizar un poco más este problema y poder explicarlo mejor. Para comenzar, es fundamental investigar los conceptos, definiciones, características, relaciones, metodologías y enfoques o informes relacionados. Buscar datos, lo que sea necesario según el estudio, a fin de tener una idea clara sobre el área y la situación de investigación. Exponer explicativamente de forma escrita en el planteamiento del problema aquellos aspectos que den cuenta de la existencia del problema. A veces, cuando yo tomo la decisión de investigar sobre un tema, aparentemente desde mi percepción personal existe un gran problema. Veo que hay una problemática, empiezo a investigar, empiezo a revisar las documentaciones y encuentro que ya existen muchas investigaciones relacionadas sobre este tema, que aparentemente ya se están dando propuestas de soluciones. Entonces, ¿será que va a ser tan pertinente aún mi investigación, tan necesaria?
si es que ya existen tantas investigaciones del mismo tema, que ya se han dado tantas respuestas, propuestas. Entonces, eso es interesante. Cuando voy a elegir el tema de investigar, leer, 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 rebuscar la literatura, las investigaciones que ya existen sobre el problema. Y si ya se ha dicho todo, ya se ha hecho gran parte, ya se ha investigado gran parte, ¿qué pertinencia, qué sentido tiene mi investigación? Por eso es tan importante definir la descripción del problema. Una estrategia que se suele utilizar como algo interesante para poder desarrollar, ampliar un poco más el tema. De repente yo digo, no sé, eh, educación, calidad educativa. Excelente. Entonces, una técnica que puedo utilizar es el árbol del problema. Esta es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas, identificar el problema, organizar la información recolectada, generando un modelo de relación causa y efecto. Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. Por tanto, es complementaria y obviamente no sustituye a la información de base, pero te ayuda a entender un poco más sobre el tema. Vamos a poner un ejemplo. Ahí les voy a compartir justamente un ejemplo en el material que tengo para ustedes. Aquí les comparto. Bueno, de hecho, ya tengo en el material un modelo de un árbol del problema, el cual voy a compartir con ustedes y justamente hoy quiero desarrollar un poco esa actividad. Quiero ayudar a que ustedes entiendan un poco mejor sobre el problema, sobre el tema que han abordado, que han elegido para desarrollar como parte de su proyecto de investigación e ir ampliando un poco más. De repente me ayuda a ver nuevos conceptos, nuevos subtemas que yo no lo he analizado, no lo he visto todavía, entonces esto te podría permitir a entender un poco más sobre la problemática principal y las consecuencias que derivan de esto. Muy bien, ya he definido entonces la introducción, ya he definido el problema de investigación. Seguidamente viene una parte esencial. Del problema elaboramos preguntas de investigación. Esas preguntas van directamente relacionadas al problema. Y estas preguntas se deben de convertir en los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación responden al para qué se realiza un estudio. El objetivo general, por ejemplo, debe ser planteado de manera precisa, aunque éste sea de carácter general. De la concreción y especificidad de este objetivo dependerán la precisión y la dirección del proyecto. Esto constituye la aspiración más compleja que se formula el investigador para resolver el problema y se redactan comenzando con un verbo en infinitivo. Ok, gente, ya tenemos, como hemos dicho, la introducción, ya tenemos el problema, preguntas de investigación, seguidamente vienen los objetivos. Los objetivos son la ruta que estamos trazando, el camino que queremos seguir, la dirección, el norte, hacia dónde estamos apuntando. ¿Qué tan desafiante es construir objetivos? Y en realidad es muy desafiante porque los objetivos condicionan tu metodología, tu enfoque, tu tipo de instrumento, todo va relacionado con los objetivos. Así que yo no puedo agarrar y colocar verbos, colocar objetivos por colocar. Lo tengo que analizar, pensar, repensar y ver si realmente es viable. Justamente nos dice, este verbo que colocamos en el objetivo tiene una importancia trascendental en la delimitación del proyecto, ya que comprende la acción de compromiso que asume el investigador frente al problema, lo cual debe ser cumplido al finalizar la fase de ejecución. Un objetivo general expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema, como ya hemos adelantado. Los objetivos deben cumplir con una serie de criterios. Por ejemplo, deben ser alcanzables, medibles, evaluables y verificables, y deben contribuir al carácter de relevancia y originalidad que debe tener el proyecto de una investigación, tal y como lo plantea Hernández Sampieri
y otros. Muy bien, aquí nos da entonces algunos criterios que tienen que cumplir. Los objetivos deben ser entonces medibles, o sea, realizables, alcanzables, verificables, y se tiene que poder palpar los resultados de dichos objetivos. Se tiene que evidenciar al concluir la investigación que hemos alcanzado estos objetivos. Por lo tanto, yo no puedo agarrar y escribir cualquier tipo de verbo, porque a mí me parece que es interesante, porque es lindo. No, cada verbo es un compromiso que el investigador está colocando dentro de sus objetivos. Entonces, verbo de un objetivo a partir del título del anteproyecto o un proyecto. Por ejemplo, el título del proyecto que vemos aquí en el ejemplo: violencia de género manifiesta en la familia como factor influyente en la configuración de la personalidad de los adolescentes en zonas rurales. Ok, objetivo: explicar las manifestaciones de violencia de género en las familias del distrito. Ok, aquí vemos que hay una coherencia muy importante entre el objetivo, el título y el problema, por supuesto, también. Los objetivos específicos indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones que serán objeto de. Se derivan del objetivo general y constituyen el logro que queremos alcanzar. En ambos casos, tanto en los objetivos generales como específicos, se selecciona un solo verbo. No es conveniente presentar en un mismo objetivo dos o más verbos, ya que se pierde el carácter de que sea concreto y se apunta muchas veces hacia varias direcciones y se puede de repente ir por caminos distintos y no hay tanta consonancia. Por eso se recomienda entonces que haya solo un verbo dentro de cada objetivo. De repente analizar, eh, eh, determinar, evaluar, diagnosticar una acción, un verbo, un objetivo concreto. No existe un número preciso de objetivos específicos en un anteproyecto, debido a que cada investigación tiene una complejidad distinta y de acuerdo a ello hará falta redactar la cantidad de objetivos específicos que sean necesarios. Esto es interesante, señores, porque muchas veces existen situaciones en donde los investigadores, estudiantes, profesionales, tienen que realizar como parte del requisito final de su carrera, de su posgrado, alguna investigación, y muchas veces el tutor o la tutora que se le asigna le indica al profesional, al futuro profesional, al estudiante, al investigador en este caso, como mínimo 3 objetivos específicos, como máximo 5. Son apreciaciones subjetivas y personales del tutor que muchas veces le da al investigador. Pero en la literatura no existe, ningún autor nos dice de que eso sea tal cual, que tiene que haber un monto mínimo de objetivos y que tiene que haber un número máximo de objetivos. De hecho, los autores coinciden en que eso depende exclusivamente del nivel de complejidad de la investigación. Tiene que haber los objetivos que sean necesarios tener, ni más ni menos. Eso depende del nivel de complejidad de la investigación. Eso es interesante entonces reforzar un poco en este punto. Aquí tenemos algunas listas de verbos que se podría utilizar, por ejemplo, dentro de los objetivos: analizar, indicar, presentar, estandarizar. Entonces, aparentemente yo puedo agarrar y tomar nomás entonces cualquier tipo de verbo. Tampoco es tanto así. Vamos a ver lo que nos dice justamente el autor Arias. Nos dice: propone la siguiente lista de verbos aportándonos de acuerdo al nivel de investigación, por ejemplo. Si es un nivel exploratorio, que es el nivel más leve, ya vamos a entrar justamente a abordar también más adelante lo que son los niveles de investigación, pero ya doy un adelanto. Podríamos utilizar este tipo de verbos: conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar o sondear. Si es un nivel descriptivo la investigación, entonces analizar, calcular, clasificar, comparar, describir. Nivel explicativo, que es el nivel más profundo: comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar. Dicho de otra manera, señores, si yo
redacto mis objetivos, prácticamente también ya estoy condicionando el nivel de enfoque o el nivel de la investigación que voy a llevar adelante. Entonces, muchas veces puede haber una incoherencia que en tu objetivo de repente tenés un verbo que te compromete sumamente dentro de la investigación, pero en tu metodología colocas un nivel bastante leve, explicativo, exploratorio, descriptivo, los niveles básicos. Y en tu objetivo estás colocando verbos como evaluar, explicar, verificar, son verbos sumamente complejos que te comprometen a vos como investigador y dentro de tu nivel o enfoque vos estás colocando otro tipo de nivel. Por eso es interesante hacer un análisis profundo, una revisión profunda de los objetivos y la metodología que estoy llevando adelante. Aquí nos dice el autor Arias, por ejemplo. Hernández y otros nos dicen la hipótesis. La hipótesis es una guía de una investigación o un estudio, indica lo que tratamos de probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse de manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisorias, digo bien, a las preguntas de investigación. Correcto. En algunos tipos de investigaciones, los investigadores utilizan hipótesis, que son respuestas provisorias a las preguntas de investigación, al problema. Después de haber leído la literatura que existe, entonces yo digo, correcto, esta podría ser una posible respuesta tentativa a este problema y es una hipótesis. Sobre la cantidad de hipótesis necesarias en un proyecto, el autor plantea que cada investigación es distinta. Algunas contienen varias hipótesis, ya que se trata de problemas complejos. En otros casos, contienen una o dos hipótesis. Es necesario presentar la hipótesis que sea necesario de acuerdo a la pertinencia y al nivel de complejidad de una investigación. Lo mismo que hablamos recientemente de los objetivos específicos. El propósito de presentar hipótesis no es precisamente demostrar ya que el razonamiento del investigador sobre el problema es acertado, sino poner en manifiesto un supuesto que a través del proceso de investigación se pueda confirmar o negar dicha hipótesis, utilizando los mecanismos científicos, por supuesto, sistemáticos y objetivos para este propósito, independientemente de si el investigador tiene o no tiene razón con su hipótesis. Eso lo vamos a validar en la conclusión. Luego de haber seguido el método científico, llegamos a la conclusión y podemos decir entonces que la hipótesis era válida o que la hipótesis es nula. Eso, por supuesto, no es 100% seguro. La hipótesis no generalmente es 100% verdadera. Esta se plantea con un alto nivel de imprecisión en muchos casos, ya que son afirmaciones cuyo propósito es determinar su nivel de congruencia con la realidad y no la veracidad en sí misma. También se puede entender la hipótesis como una manera presuntiva de explicar lo que ocurre con el problema. Entonces, esta es una situación, así que no se atormenten si es que de repente la hipótesis no está llegando a 100% real, que para eso justamente se está haciendo la investigación. A partir de ese criterio, entonces, se dirigen las actividades investigativas para la verificación del cumplimiento o no de dicha hipótesis. Para formular hipótesis, es imprescindible establecer la relación entre una o más variables fundamentales. Este análisis debe pasar por la definición conceptual y su descomposición operacional, especialmente en las investigaciones descriptivas, correlacionales o explicativas con un enfoque cuantitativo. Entonces, la hipótesis está generalmente relacionada con investigaciones que tengan un enfoque cuantitativo, según el autor, la identificación de variables, indicadores y con los procesos de operacionalización, lo cual tiene correspondencia y congruencia con este tipo de paradigma de investigación. Entonces, gente, hoy me gustaría abordar estos puntos. De hecho, le estoy dejando dentro de la plataforma un material un poco más extenso para que lo puedan leer y estoy dejando una actividad que trata sobre el árbol del problema para poder definir un poco más ampliamente
el problema de investigación que ustedes quieren abordar, desarrollar o llevar hacia adelante. Y a partir de ahí ya hemos visto la importancia de establecer preguntas de investigación, objetivos de investigación y, en caso de ser necesario, hipótesis de investigación. Excelente, gente. Así que seguimos avanzando y vamos adelante, gente.